La casa del lúculo o El arte de comer, nueva fisiología del gusto, de Julio Camba. Lectura de Eduardo Figueroa. Platos populares españoles. El arroz a la valenciana. Cerca del antiguo consulado de España en París, en lo alto de la Rue de Martys, está el restaurant La Biche, fundado hace cosa de unos 4 siglos. Allí iban muy a menudo mis amigos García Moutón, Sánchez Ocaña, Vidal Tolosana y Fernando Cove, empleados todos en nuestro consulado con diversas categorías, aunque con iguales méritos, y acompañándolos he ido también más de una vez. El patrón nos trataba con gran solicitud, nos explicaba los platos difíciles y nos ofrecía de cuando en cuando un excelente mar de champagne que no figuraba en la carta. Un día, comparando la cocina francesa con la cocina española, salió a discusión el tema del arroz y Mariano Vidal tomó a su cargo la defensa de nuestra paella con una energía a la que desgraciadamente nos tiene muy poco habituados el cuerpo consular. «No hay nada más rico en el mundo», decía Mariano. «Imagínese usted que la buena paella tiene de todo: pollo, anguila, calamares, almejas, cerdo, guisantes, arroz, caldo». En este punto, poco más o menos, el patrón de La Biche levantó una mano y dijo autoritariamente: «Es imposible». «¿Cómo imposible?», repuso Mariano Vidal. «¿Por qué ha de ser imposible? Caldo, pato, pimientos, alcachofas, chorizo, merluza. ¿Ve usted cómo es imposible?», añadió entonces el patrón de La Biche. «¿Quién se atrevería a reunir todas esas cosas en un mismo plato? Se necesita estar loco». «Pues el resultado es excelente», añadió Vidal Tolosana. «¿Quiere usted que yo venga un día por aquí y haga una paella para todos? Así podrá usted juzgar». «Oh, no, muchas gracias», contestó horrorizado nuestro hombre. «Lo siento mucho, pero no se lo permitiré a usted nunca. Pollo y anguila, almejas y cerdo, más será l'anarquie, voyons». Para comprender el espanto del dueño de La Biche, necesitaríamos transportarnos al 1830, cuando los románticos trataban de imponerse a los neoclásicos. No se concebía entonces que se mezclase en ninguna obra lo trágico o lo cómico. No se permitía en literatura el lenguaje vulgar, ni se admitían otros temas que los llamados nobles. Los críticos censuraban acremente a Racine por haber empleado la palabra perro en un verso de Athalie, y Víctor Hugo se jactaba como de un hecho histórico de haber denominado al cerdo con su verdadero nombre. «Je nomme le cochon par son nom». Las reglas de la antigüedad helénica eran sagradas, y cuando alguien quería salirse de ellas, los neoclásicos le decían, como el patrón de La Biche, a Vidal Tolosana, que sería el desorden, la anarquía y el caos. Habrá que catalogar, pues, a la paella como un plato romántico, lleno de realismo y de color local. En cuanto al modo de hacerla, ¿cómo quieren ustedes que se los explique yo, si los mismos valencianos y alicantinos olvidan el procedimiento al abandonar su tierra? Desde luego es evidente que solo hay 2 maneras de cocer el arroz: o en muchísima agua, o en el agua justo que pueda absorber sus granos. Cualquier otro procedimiento de cocción convertirá al arroz en un engrudo, semejante al rice pudding inglés, porque esa gramínea contiene una sustancia mucilaginosa que es preciso diluir muchísimo para que pierda intensidad, o no diluir absolutamente nada. El primer procedimiento es el procedimiento americano. El segundo, mucho más difícil, es el procedimiento oriental, con el que se preparan todos los arroces desde Alicante al Japón: arroz a la valenciana, risotto italiano, pilaf turco y persa, arroz indio al curry, arroz chino al gnoc mam, etc. Y claro que estos datos semicientíficos sobre la cocción del arroz en general dejan completamente al margen la parte artístico-culinaria del arroz a la valenciana, pero si usted se empeña, ahí va una receta infalible. Tomen cuanto antes el tren y márchense a Valencia. La fabada asturiana. La primera fabada que yo he tomado en mi vida me la ofreció en Somió don Melquiades Álvarez, y era tan buena que a causa de ella estuve a punto de ingresar en el Partido Reformista.
Gracias a que Guillermo Guisasola me dio luego en Madrid otras fabadas nada inferiores a la de Somió, que si no, soy reformista a estas horas, y aunque en Cerro no hubiese aumentado nunca de un modo considerable mi intervención en la vida pública, ustedes podrían decir ahora que este libro carecía de independencia. Al comer mi primera fabada, yo procedí como procedo siempre ante un manjar inédito y gustoso. Me tomé un plato, me tomé otro, y cuando terminé el segundo plato me dije, «Hombre, esto de la fabada no parece que esté nada mal. No va a haber más remedio que decidirse a probarla». 48 horas después, yo hacía todavía, en mi hotel de Gijón, una brillante imitación del anaconda, animal que, como ustedes saben, come de una vez para toda una temporada y, postrado en el lecho, arrancaba melancólicamente las hojas de una florecilla para ver cuál sería mi porvenir, si el reformismo o el hospital. Delicioso plato la fabada, pero difícil de lograr. Se parece mucho al cassoulet de Toulouse, aunque le falta el pato, y el cassoulet constituye una de esas pruebas que usan en París los gastrónomos para conocer a los cocineros. Restaurante donde se haga bien el cassoulet es un restaurante donde puede comerse de todo. Por cierto que Anatole France decía que no había en el mundo cassoulets como los que preparaba una vieja en el barrio latino. Imagínense ustedes, explicaba Anatole France, que esa vieja viene preparando sus cassoulets desde hace 40 años en la misma olla. Esta olla tiene ya un fondo precioso y cualquier cosa que se cueza en ella tomará inmediatamente su sabor. Yo diría que en los estómagos se forma también un fondo precioso como en las ollas de las buenas cocineras, en los barriles de los buenos cognacs y en las pipas de los buenos fumadores. Los estómagos no nacen, sino que se hacen. Cuando han alcanzado ya su pleno desarrollo fisiológico, es cuando hay que empezar a trabajarlos. Si no, quiere uno que en la vejez le repugne toda clase de comidas. Un buen estómago, un estómago hecho con buenas viandas y buenas salsas, constituye un tesoro inestimable. Y volviendo a nuestro tema, yo he tomado en mi vida muy buenos cassoulets, no solo en Tolsá, sino también en Castelundría, pero he tomado aún mejores fabadas asturianas. Si la vieja de Anatole France tenía su olla al fuego desde hace 40 años atrás, en Asturias, y a juzgar por el gusto de algunas fabadas, hay ollas que no deben de haberse enfriado desde la Reconquista, ollas viejas de cristianos viejos, donde la oreja de cerdo alterna con el rabo y donde lo mejor del sabroso cuadrúpedo es absorbido por las blandas, tiernas y mantecosas faves. Las especias. No hace mucho me sorprendió ver en El Socialista, órgano de las clases trabajadoras, un caluroso elogio de la escudela catalana. ¿Qué tendrá que ver, pensaba yo, el internacionalismo marxista con el nacionalismo culinario? Luego recordé que Marx ha inventado precisamente la concepción materialista de la historia, teoría que explica todos los hechos humanos por motivos puramente alimenticios, y comprendí que la escudela podía representar para el socialista un punto doctrinal a más de constituir, como para cualquier otro órgano de opinión, un plato suculento. Nuestro arcipreste decía que el hombre no se ha movido nunca en la vida más que para dos cosas. La primera, el haber mantenencia. La otra cosa era el haber juntamiento con fembra placentera. Los franceses, por su parte, y a pesar de la importancia que le han atribuido siempre a la gastronomía, dicen que hay que buscar a la mujer en el fondo de todos nuestros conflictos, y de ahí su proverbial cherchez la femme. Solo Carlos Marx lo reduce todo a comida, y yo no puedo evocar sus grandes barbas tan judaicas y tan apostólicas sin imaginármelas untadas de guiso. Pero no es mi propósito desacreditar la concepción materialista de la historia, sino significarla un tanto. La historia, en efecto, aun prescindiendo del segundo móvil que le atribuye el arcipreste, no está determinada únicamente por la necesidad elemental de comer, sino además por el deseo artístico de comer bien. Si al europeo del siglo XV le hubiera sido igual tomar sus alimentos de una manera que de otra, quizás a estas horas no se hubiese descubierto aún el nuevo mundo, pero al europeo del siglo XV le gustaba mucho el clavo, la pimienta, la nuez moscada y la canela. Estas especias iban hasta Alejandría en lentas caravanas de camellos y dromedarios,
y desde Alejandría pasaban a Venecia, que era su centro distribuidor. Todo el poderío veneciano se debió al deseo que sentía la vieja Europa de condimentar sus alimentos con las ricas especies orientales, y tiene, por lo tanto, un origen gastronómico. Pero Venecia abusó demasiado. Había que libertarse de su yugo, buscando otros caminos entre el oriente y el occidente, y los portugueses fueron los primeros que abrieron estos caminos con las proas de sus carabelas. Un día llegaron a Calcuta, otro a Ceilán, otro a Macao. Más que la tosca brújula de Giora, el olor de las especias guiaba a aquellos bravos argonautas y, cuando al través de los mares lograron unir el Ganges con el Tajo, Venecia comenzó a perder su hegemonía. Es realmente fascinadora la historia de los descubrimientos marítimos lusitanos en el siglo XV, pero mientras Vasco de Gama contorneaba a la buena de Dios un continente y otro continente, Cristóbal Colón se dijo: o el mundo carece de continuidad, o por el camino del poniente no tendré más remedio que llegar algún día a las tierras de Levante. Y así fue como surgió América ante los ojos de Europa, no por la necesidad de comer, sino por el deseo de comer bien, esto es, no por los alimentos, sino por los condimentos. Una Europa sin paladar no hubiera descubierto nunca a América, por mucho estómago que tuviese, y ya verán ustedes cómo América, que carece de todo paladar a pesar de su gran estómago, no descubre jamás a Europa. Los quesos. Se habla muy mal de los microbios, pero ¿qué sería de nosotros sin ellos? ¿Quién nos iba a trabajar el queso y el pan, la cerveza y el vino? A San Isidro le salieron una vez 2 ángeles que hicieron por él toda la faena de un día, y a una buena mujer del Orne le salieron unos microbios y le prepararon ese queso excelente que se llama queso de Camembert, con el que logró una fortuna y consiguió una estatua. Hoy todo el mundo puede procurarse unos microbios de cultivo exactamente iguales a los de Camembert o de cualquier otra parte, pero antes no ocurría así, y cuando una mujer tenía a su disposición una buena colonia de bacilos lácteos, los conservaba toda su vida y se los dejaba a sus hijos en herencia. Fue Monsieur Pasteur quien alteró este orden de cosas, permitiendo con sus descubrimientos el estudio de los microbios o vidas microscópicas, y desde entonces viene industrializándose y universalizándose los quesos típicos de cada región. No nos imaginemos, sin embargo, que todos los quesos salen completamente hechos de la fábrica. Los blandos, como por ejemplo el brie, tienen que acabar de hacerse fuera, donde son atacados por un nuevo equipo de microbios, y el comprador debe saber cuándo este equipo ha terminado su misión. Hay quien se entusiasma ante un queso poblado de gusanos, pero los gusanos no son, como pudiera creerse, unos microbios muy grandes, sino unos microbios muy chicos, y no nos preparan el queso, sino que se lo comen tal y como lo encuentran. Un queso en poder de los gusanos no está mejor ni peor que un queso en poder de las ratas, y sus amateurs no son, en realidad, amateurs de queso, sino amateurs de gusanos que confunden lamentablemente un plato de postre con un plato de carne. Por mi parte, convengo que es una pena tomarse un camembert demasiado fresco, pero nada tan triste como esos negros camemberts maduros en caja de los que emana un fuerte olor a amoníaco y cadaverina. Camembert para Hamlet, pero no para Falstaff. El queso más fuerte de todos es el Limburger, que los alemanes sirven siempre bajo una campana de cristal. Gracias a él se ha evitado el enterramiento de muchas personas en estado de catalepsia, porque yo no creo, como algunos, que el Limburger resucite a los muertos, y opino que su poder se limita a distinguir las muertes aparentes de las muertes reales. Cuando usted viaje en tren, amigo lector, y quiera quedarse solo en su departamento, provéase de un trozo de Limburger. El olor de este queso es tal que un día llegará en que se le transmita al mundo desde Berlín por medio de la radio, así como hoy se le transmite la música de opereta, y ese día señalará para la humanidad una nueva era gastronómica. Los países de mejores quesos son naturalmente los de mejores pastos y mejores leches. Francia, Inglaterra, Holanda, Suiza y la región alpina de Italia.
En España, y gracias como hemos explicado a Monsieur Pasteur, comienzan a fabricarse ahora quesos de todos los tipos, pero desconfiemos de las imitaciones. El más logrado de los quesos españoles es sin duda alguno el de Cabrales, y el más popular es el manchego. Hay también quesos muy ricos en Galicia y en toda la zona pirenaica, pero su producción está limitadísima y su consumo es puramente local. Y para concluir, citemos un aforismo clásico: el queso es suplemento de una buena comida y complemento de una mala. Las frutas. Sobre las frutas, una indicación: desdéñese siempre las exóticas y extemporáneas, las que están fuera de lugar y de tiempo. Cualquier fruta en sazón, por humilde que sea, vale más que las mejores frutas maduras en caja. No se crea tampoco en las supercherías del trópico. El trópico es una hacer para hacer experimentos, pero nada más. Frutas del trópico, frutas de invernadero. Yo he estado en el trópico, donde probé las frutas más variadas y me parecía encontrarme en los primeros días de la creación, cuando todo se encontraba aún sin clasificar ni depurar. Las mejores frutas son las de la zona templada y especialmente las de zona límite. No hay amores como los últimos, ha dicho el poeta. No hay tampoco pesetas como las últimas, añado yo, ni frutos como las que se recogen allí donde termina la producción frutal. La fruta es lo más a propósito que existe para terminar una buena comida. Después de las excitaciones artificiales que ha recibido el paladar, nada puede reposarlo tanto como el sabor natural de la fruta. Está bien una hora de arte, pero hay que volver a la naturaleza. Por eso el amigo de Lúculo transportó a Europa el cerezo desde el Asia Menor y lo plantó en su huerta, junto al muro de la piscina, donde mantenía vivas las lampreas y los salmones. Y Lúculo era un gran general que hacía rendirse por hambre a sus enemigos y por satisfacción a sus amigos. Falso concepto del arte culinario. En cocina, como en todo, el arte no debe servir nunca a ocultar, sino a valorizar las primeras materias. Tengamos esta norma por axiomática y desconfiemos de esas señoras que presumen de ser excelentes guisanderas diciéndole a uno: ¿cuándo viene usted a comer a casa? Yo hago unas croquetas de pollo que parecen realmente de jamón y preparo unas empanadillas de jamón que a todo el mundo le saben a pollo. En rigor, podría admitirse el que, a falta de pollo, se procurase imitarlo con jamón y que, a falta de jamón, se pretendiese falsificarlo con pollo. Pero teniendo pollo y teniendo jamón, ¿para qué disfrazar el primero con el sabor del segundo y el segundo con el sabor del primero? En fin, uno va a comer. A ver si adivina usted de qué es este timbal, le pregunta a uno la dueña de la casa presentándole un plato. Y como no hay manera de que uno lo adivine, la buena señora sonríe al igual de esos arquitectos que cuando logran hacer en magnífico granito un edificio que tiene todas las apariencias del cemento armado, creen haber vencido las mayores dificultades técnicas de su arte y se consideran unos genios de la arquitectura. Es un timbal de merluza, explica la buena señora, pero en verdad parece más bien de macarrones. Y realmente parece más bien de macarrones, o de arroz, de tapioca o de goma arábica. Parece cualquier cosa, en fin, menos de lo que es, y uno no acierta a explicarse cómo se las habrá arreglado el ama de casa para conseguir su efecto, si transfundiendo por medio de la alquimia unas sustancias en otras o si poniendo a sus invitados en trance hipnótico. El mejor vestido no es el que más atrae nuestra atención, sino el que la dirige más acertadamente sobre la mujer que lo lleva. Todos los buenos modistos saben que vestir a una mujer equivale, en realidad, a desnudarla, a ponerle en valor y dar realce a su desnudo, el cual, por sí solo, sería algo así como un manjar sin condimento. Claro que en el centro del África las mujeres no se desnudan, es decir, no se visten, pero ahí pertenecen todas a la raza negra y su piel constituye para cada una de ellas algo así como un elegantísimo traje de soirée. Las mujeres blancas, en cambio, necesitan vestirse y desnudarse, y cuando por cualquier azar son sorprendidas sin ropa, el rubor que las invade no representa más que un esfuerzo tardío y desesperado para cambiar de raza. Por lo que respecta a la coquinaria, el mejor cocinero será aquel que más logre destacar en sus platos el gusto especial de cada cosa, a condición naturalmente de que esta cosa valga la pena.
¿Qué rato pasaríamos si un ama de casa nos sentara a su mesa sin presentarnos previamente a su familia ni a sus invitados? Pero peor aún será el que nos oculte la personalidad de los manjares que nos sirve. A la hora de comer hay que saber tanto lo que se come como con quién se come, y cuando nuestros anfitriones se niegan a decírnoslo, será cosa de llamar, según los casos, a la Dirección General de Seguridad o al laboratorio municipal. El automóvil y la gastronomía. El ferrocarril ha matado la mayoría de los mesones, ventas, fondas, posadas y paradores que acogían al viajero en los antiguos caminos, pero el automóvil va resucitándolos. Durante 50 años, poco más o menos, el primer ferrocarril de España, que fue el de Barcelona a Mataró, se abrió al público en 1848 y los primeros automóviles no comenzaron a rodar hasta comienzos del siglo. Nuestras carreteras quedaron relegadas a un tráfico secundario que, por relación con el matrimonio, pudiésemos llamar tráfico de cabotaje, y si los arrieros y trajinantes miran hoy al automóvil como un intruso, los venteros, en cambio, reconociendo en él a su viejo cliente de los buenos tiempos, lo acogen como al hijo pródigo y le abren sus puertas de par en par. La cocina regional renace de sus cenizas, entre las que no quedaba ya brasa ninguna, y al superar el ferrocarril, que nos había alejado de la naturaleza, volvemos a ella nuevamente, lo que demuestra que el progreso no siempre constituye un retroceso y que su ley no es, después de todo, una ley tan inflexible como habíamos llegado a temer. Pero no todos los automovilistas se hacen cargo de su misión, y hay muchos que no tomarán jamás la carretera sin haberse provisto del consabido jamón serrano y la no menos consabida terrina de foie gras, el clásico pollo fiambre y la tradicional tortilla de patatas. Algunos llevan hasta mesas articuladas, banquetas plegables cubiertos de bolsillo, vasos oblongos revestidos de metal, servilletas y manteles, y su pretexto es siempre el mismo: se come tan mal por ahí adelante, dicen. Yo convengo en que, efectivamente, no suele comerse muy bien, pero la comida popular, buena o mala, debe constituir para el viajero un dato de tanto valor como el paisaje, con el que guarda siempre una íntima afinidad. Lo uno explica lo otro, y el automovilista que se ponga a comer caviar en la Paramera de Ávila no comprenderá la solemnidad de la Paramera, ni apreciará tampoco la exquisitez del caviar, y será al mismo tiempo un pésimo viajero y un gastrónomo abominable. Para el automovilista, la comida ha de tener siempre algo de aventura, y aquel que no quiera someter su estómago a nuevas experiencias, que se quede en casa o que tome el tren. Por mi parte, y aficionado como soy a los platos bien condimentados, pocas veces he comido tan a gusto como cuando lo hice al azar del camino. Ya cayesen en la sartén truchas recién pescadas o huevos de 15 días, y ya me sirviese, yendo y viniendo en graciosas actitudes, una alegre y garrida chica de 15 años, o con el despego y lentitud una vieja llena de arrugas y de carácter. Recuerdo un día que comí en el puerto del Pico con mis amigos Anselmo Miguel Nieto, el doctor Pérez de Diego y Rafael Penagos. Habíamos salido de Arenas de San Pedro hacia las 11 de la mañana con un tiempo imposible, y solo entreveíamos el paisaje de trecho en trecho por algún desgarrón de la bruma. El suelo era un barrizal y Anselmo Miguel, que conducía, llevaba el coche a paso de carreta. No llegamos a lo alto del puerto hasta las 2 de la tarde, hora en que llamamos a las puertas de la venta, tan muertos de hambre como de frío. Lo primero que necesitamos, dijo, es fuego. Luego hablaremos de la comida. La ventera lanzó al punto bajo la enorme chimenea 4 o 5 brazadas de jara, y cuando hubimos entrado en calor y le preguntamos si tenía algo de comer, nos respondió que tenía de todo. Pues venga de todo, exclamamos. Entonces la excelente mujer empezó a freír huevos y chorizo en un aceite muy negro, y no quisiera exagerar, pero estuvo friendo lo menos durante un par de horas. Cada sartenada desaparecía en un santiamén, cada hogaza en un abrir y cerrar de ojos. El pan era duro y el vino áspero, pero nuestro apetito no estaba en aquel momento para apreciar matices ni delicadezas. Terminamos la refracción con un queso muy aceitoso y hasta nos dieron café,
Un café malísimo, naturalmente, que mezclado a un ron no menos malo, se convirtió en una bebida bastante potable. Y al salir de la venta ya no nos importaba el frío ni la bruma. El mundo volvía a ser joven para nosotros. Con este almuerzo yo podría citar varios que, siendo igualmente malos, me parecieron igualmente buenos y que servirían para apoyar mi tesis de que cuando se va de excursión, la comida pierde gran parte de su valor absoluto y adquiere en cambio un enorme valor relativo. Pero creo que todo el mundo se hará cargo de esta verdad elemental sin que sea preciso establecer al efecto una relación de hechos. Y si alguien se obstina en no hacerse cargo, que aguarde a la construcción de las pistas automovilísticas, donde le espera un gran porvenir de comidas uniformes y de paisajes anuncio. El caviar. El caviar se obtiene sencillamente desgranando las huevas del esturión. Para conservarlo se sala y se prensa, pero aunque el caviar prensado le gustó mucho a Don Quijote, que en el Quijote se habla ya del caviar, yo les recomendaré a mis lectores que procuren tomarlo fresco. Por fortuna, el caviar fresco llega actualmente a Madrid bastante fresco y yo les aseguro a ustedes que no hay cosa más deliciosa en el mundo. Una buena tartina de caviar, los rusos también le llaman ikra, al comienzo de la comida y todo irá ya como una seda. El apetito despertará de un golpe aun en aquellos comensales que lo tengan más adormilado. Los vinos desatarán inmediatamente las lenguas y la alegría no quedará relegada para la sobremesa, sino que reinará en la reunión desde el principio hasta el fin. Algunas personas se abstienen de tomar caviar desde la Revolución Rusa, como si el caviar posrevolucionario fuese peor que el prerevolucionario. Probablemente esas personas se imaginan que el esturión, sabiendo que no son ya príncipes ni grandes duques quienes van a tomar sus huevecillos, no ponen en su confección el menor cuidado, pero nada más lejos de la realidad. Por mi parte, yo encuentro el caviar más exquisito que nunca, y si el caviar no se ha perfeccionado, entonces es que indudablemente me he perfeccionado yo. La trufa. El que no se haya tomado nunca una buena trufa asada en las cenizas del carbón de encina o cocida al vapor de un vino respetable, no sabe lo que son las trufas. La trufa es el producto más misterioso y más prodigioso de la tierra. No se puede cultivar ni recolectar y hay que cazarla saliendo al campo con un perro que olfatee su rastro. En realidad, la trufa tiene siempre algo de caza, y no solo por la manera en la que se le cobra, sino por el sabor que la caracteriza. Yo establezco entre ella y los otros vegetales la misma relación que entre un pato salvaje y un pato de gallinero. Ese aroma poderoso de la trufa, ese perfume bravío que le caracteriza, esa su personalidad única, no se logran más que en plena libertad, lejos del hombre y de la civilización. Yo me imagino que el perro olfatea la trufa cuando ya se bajo tierra, de igual modo que nosotros olfateamos la trufa asada, y me figuro lo que debe sufrir el pobre cuando se la quitamos de la boca. Las setas nos ofrecen el perfume del campo y del bosque, esto es, el perfume superficial de la tierra. Las trufas, en cambio, nos ofrecen su esencia más íntima y entrañable. Tómese una buena trufa, una de esas trufas de color de ébano, gordas como el puño que solo se producen en Francia. Nuestras pobres criadillas de tierra y aun los tartufi bianchi italianos son una especie de patatas comparados con las trufas de Périgord. Equivale a un acto religioso porque nos da un nuevo sentido del mundo y de la vida. En cuanto a esas trufas en conserva que se utilizan para hacer en algunos volátiles pequeñas incrustaciones de carácter decorativo, más vale no hablar. En Lyon suelen mechar los poulards con grandes trozos de trufas frescas, pero en tal cantidad que las poulards, así preparadas, se llaman poulards demi-d'huile o de medio luto, y aquello ya es otra cosa. A pesar de su fúnebre denominación, la poulard demi-d'huile, impregnada con el gusto de la trufa, no tarda en reconciliar con la vida al hombre más desesperado. Es una opinión muy antigua la de que la trufa desarrolla nuestra capacidad amatoria, y ello no me sorprendería mucho. No es que yo crea gran cosa en las vitaminas E ni en nada parecido, pero sí creo que ninguna emoción artística se basta a sí misma y que el hombre necesita descargar siempre por la vía sentimental aquellas que recibe.
De aquí el que no se conciba un hermoso paisaje, sino un tierno idilio. De aquí el que los recién casados vayan a pasar la luna de miel a Suiza. Y de aquí, en fin, la tradición de la trufa, manjar que nos llena de anhelos.